Hola, somos Ana García, Pablo Hormigo y yo, Sara Rubio, y celebrando esta Semana de la Ciencia os vamos a hacer una presentación sobre las conjeturas matemáticas. Os vamos a hablar de qué es una conjetura, la conjetura de Goldbach, la conjetura de Poincaré y la conjetura de Collatz. Una conjetura es aquello que se supone como cierto, pero que aún no está comprobado. En el momento que se comprueba, pasa a ser un teorema. Primero os voy a hablar sobre la conjetura de Goldbach. Goldbach nació en 1690 y falleció en 1764. Fue un matemático prusiano, hijo de un pastor, estudió leyes, idiomas y matemáticas y realizó numerosos viajes a través de Europa, donde conoció a varios matemáticos famosos. Entre ellos está Leibniz, Euler y Bernoulli. En 1725 se convirtió en un historiador y en un matemático, y después se fue a Moscú para trabajar para Pedro II, el zar de Rusia, y que realizó importantes trabajos en el ámbito de las matemáticas. La más conocida es la conjetura fuerte de Goldbach, que sostiene que todos los números pares mayores que 2 se pueden representar como la suma de dos números primos. Esta conjetura se la envió a Euler en una carta en 1742 y actualmente es cierto, pero para los números inferiores a 10 a la 18. Euler no ha conseguido ni demostrarlo ni comprobarlo, y 300 años después, actualmente, tampoco se ha encontrado una explicación formal que consiga aprobar esta conjetura. Y aquí os hemos puesto un libro que está relacionado precisamente con esta conjetura, que se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach, del autor Aristóteles Doxiadis, y que fue publicado en 1992. Por otro lado está la conjetura débil de Goldbach, que sostiene que todo número impar mayor que 7 se puede expresar como la suma de tres números impares primos, y recibe este nombre porque si se demuestra la conjetura fuerte de Goldbach, quedaría demostrada la débil. Y ahora Ahora os voy a hablar sobre la conjetura de Poincaré. En matemáticas y sobre todo en topología, la hipótesis de Poincaré, o también llamada conjetura de Poincaré, es un resultado sobre la esfera cuatridimensional o tres esfera, que fue una hipótesis que dejó de ser una conjetura para ser un teorema cuando fue comprobada por el matemático ruso Grigori Perelman en 2003. El teorema sostiene que la esfera cuatridimensional es la única variedad compacta simplemente conexa en la que un lazo o círculo cerrado, también llamada la unoesfera, puede deformarse en un punto. El enunciado no pudo ser resuelto hasta un siglo después, por lo que fue considerado uno de los 7 problemas matemáticos del milenio por el Clay Mathematics Institute, hasta que el matemático ruso Grigori Perelman anunció haberlo hecho a través de en internet en 2002. El 5 de junio de 2006, dos matemáticos chinos, Xu Shiping y Cao Huaidong, anunciaron haberlo hecho completamente basándose en los trabajos preliminares de Perelman. Y una vez realizada su validación por la comunidad matemática, se daría fin a la clasificación de las estructuras topológicas de 3 dimensiones o tridimensional. Sin embargo, una gran parte de la comunidad considera que la comprobación de esta conjetura corresponde a Perelman y que el trabajo de los dos matemáticos chinos es un plagio. Pero la Academia de Ciencias China, en defensa de Xu Shiping y Cao Huaidong, expresa que lo que hizo el matemático ruso fue establecer las líneas generales de esta conjetura, pero que los matemáticos chinos fueron los que en verdad la comprobaron. Finalmente se reconoció el trabajo de Grigori Perelman, dándole la medalla de Fields en el 15º Congreso de Matemáticos con sede en Madrid el 6 de agosto.
pero en declaraciones en un seminario estadounidense por parte de Grigori Perelman, estableció que no quería ser una mascota para las matemáticas, estimando que no necesitaba otro reconocimiento para la validez de su trabajo. A continuación, yo os voy a hablar sobre la conjetura de Collat. Lothar Collat nació el 6 de julio de 1910 en Arnsberg, Westfalia, y murió el 26 de septiembre de 1990 en Varna, Bulgaria. Fue un matemático alemán que propuso su conjetura en 1937. Estudió en diferentes universidades alemanas y destacó en la Universidad de Berlín, donde obtuvo su doctorado en 1935. La conjetura de Collat, también conocida como conjetura del 3n+1 o conjetura de Ulam, fue enunciada, como he dicho ya, por el matemático Collat en 1937 y hasta la fecha no se ha resuelto. El enunciado es el siguiente. Sea la siguiente operación aplicable a cualquier número entero positivo si el número es par se divide entre 2 y si el número no es par se multiplica por 3 y se le suma 1. Formalmente, esto equivale a una función f, entonces quedaría así, si n es par y si n es impar. Dado un número cualquiera, podemos conocer su órbita. Por ejemplo, si n es igual a 13. Si observamos este ejemplo, aplicando el número 13, podemos decir que la órbita 13 es periódica, es decir, que se repite indefinidamente a partir de un momento determinado. La conjetura dice que siempre alcanzaremos el número 1 empezando por cualquier número que elijamos. Por ejemplo, comenzando con el número n igual a 6, uno llega a la siguiente sucesión. Comenzamos con el número 6, como el número 6 es par, se divide entre 2, obtenemos el 3. Como el 3 es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1, obtenemos el 10. Así consecutivamente hasta llegar al número 1. Otro ejemplo, pongo el n igual a 11. Se tarda un poco más hasta llegar al número 1, realizamos lo mismo, empezamos por el número 11, como el número 11 es impar, se multiplica por 3 y se le suma 1, y así consecutivamente hasta llegar al 1. Y luego un ejemplo en el que se tarda mucho en obtener el número 1 es utilizando n igual a 27, que la sucesión tiene 111 pasos llegando hasta el número 9232 y ya se obtiene el número 1. Aunque no se ha demostrado la veracidad ni la falsedad de esta conjetura, existen ciertas evidencias en ambos sentidos. Si existe algún contraejemplo a la conjetura, es decir, que aplicando esta conjetura a algún número no se finalice con el número 1, debe satisfacer alguna de estas condiciones. La órbita del número no está acotada, o bien la órbita es periódica, pero finalizando con un periodo distinto de 4, 2 y 1. Y bueno, he querido poner aquí una imagen que es sobre algo que citó el matemático húngaro Paul, que dijo que las matemáticas no están listas para este tipo de problemas, refiriéndose a esta conjetura de Collat. Esperamos que os haya gustado. Gracias por escucharnos. Vale, bueno, pues yo soy Tabata y os voy a hablar de la relación entre las matemáticas y el arte y en concreto sobre las aplicaciones de las matemáticas al arte del futuro. A ver, yo hice este trabajo porque me pregunté por qué se tienen que separar estas dos ramas. Si con estos ejemplos se puede ver que el arte pueden ser matemáticas y que las matemáticas al fin y al cabo son un arte. Y además, como dijo el matemático Pablo Amster, tanto el arte como las matemáticas combinan la necesidad de crear un espíritu libre y los mecanismos para poder hacerlo. De la primera aplicación de la que os voy a hablar es de la máscara áurea, porque teniendo en cuenta que el arte es una búsqueda de la belleza y esta máscara es lo que busca, pues me parece bastante interesante. Fue creada por un cirujano norteamericano y lo que hace esta máscara es crear unas proporciones en relación a la proporción áurea, que es el número áureo o número de oro. Y, a ver, fue creada porque después de muchos años en la cirugía y una búsqueda formal de la belleza física, encontró esta solución. Dice que cuanto más se ajusten nuestros rasgos a las proporciones áureas, más atractivos resultan los rostros
Y lo curioso es que se puede aplicar tanto para hombres como para mujeres a cualquier edad, raza y época. Como por ejemplo aquí se ve aplicada a Angelina Jolie, a Marilyn Monroe y a Nefertiti, que fueron consideradas de las mujeres más bellas en sus épocas. Así que su aplicación futura sería la cirugía, que si se decidiese usar sería como un patrón base para absolutamente cualquier humano. De la siguiente aplicación de la que os voy a hablar es de las matemáticas en la música. Desde que se usa la notación actual en la música, se trata de añadir y quitar valor a las notas. Así es como se crea la música. La primera nota o la nota principal es la redonda, que tiene el valor absoluto 1. La siguiente es la blanca, que es un medio del total, y todo el resto de notas se harían a partir de potencias de 2. Además, una canción se divide en motivos, que son fragmentos melódico-rítmicos, que son muy perceptibles para el oído. Por ejemplo, todos conoceréis la canción de Gasolina de Daddy Yankee, ¿vale? Pero tiene una estructura muy sencilla. Sería como una función a trozos periódica, porque todo el tiempo se repite el mismo ritmo en la canción. Y lo único que hace es a veces ponerles más agudos y otras más graves, que es lo que se conoce como transportar una función. Otro ejemplo es la canción de Queen, de We Will Rock You, en la que también se repite el mismo ritmo continuamente, entonces sería como un algoritmo matemático. Y bueno, seguramente los cantantes cuando lo hicieron no lo verían así, pero si se considerase que desde las matemáticas se puede crear música, en el futuro no haría falta... se podría crear música incluso a través de programas. Lo que pasa es que nosotros seguramente daríamos mucho más valor a la música creada a partir de seres humanos. La siguiente aplicación es en relación con la inteligencia artificial, que si se usa la definición que creó John McCartney, que es el creador básicamente de la inteligencia artificial, que dice que es la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes. Todo lo que se considere inteligente puede ser englobado en la inteligencia artificial. Esto incluye al arte y a todas sus ramificaciones. Entonces, ese es un ejemplo de un cuadro creado a través de inteligencia artificial, que se llama El retrato de Edmond de Velazmi. Os preguntaréis seguramente cómo puede ser un cuadro creado, que es arte, a partir de una máquina si el arte es algo subjetivo y las máquinas no tienen la capacidad de sentir. Bueno, pues esto se hace a través de un mecanismo que se llaman redes regenerativas antagónicas, o RGA, que lo que hacen es, están formadas por un generador y un discriminador. El generador lo que hace es generar retratos y el discriminador les discrimina en función de si parecen humanos o no. Con este mecanismo se entra en una suerte de competición en la que cada vez se van perfeccionando más los retratos porque se discriminan los que no parecen humanos y al final queda completamente un cuadro que puede ser hecho por un ser humano. Esto puede asustarnos porque si se aplica en el futuro no podríamos ser capaces de distinguir de lo que ha sido producido a través de un ser humano o de una máquina. Pero por ejemplo, se hizo mostrando al programa unos 15.000 retratos de entre el siglo XIV y el siglo XX, dando esto como resultado. Y la última aplicación de la que voy a hablar es del Big Data. En el Big Data hay varias aplicaciones y se puede ver desde dos posturas, desde el análisis de datos y desde la creación artística. En el análisis de datos lo que se hace, por ejemplo, hicieron una prueba en el Museo de Arte de Dallas, en el que lo que hacían era proponer a los visitantes al museo que hicieran un check-in en diferentes partes del museo, y esto lo que les hacía era ganar puntos y recompensas, como por ejemplo para el aparcamiento gratis, para visitar el cine del museo de forma gratuita, y entonces lo que hacían con esto era analizar el comportamiento de los usuarios y así poderse adaptar mejor para que llamase más la atención y ganar audiencia. Pero por ejemplo, en otro museo de Minneapolis lo que hicieron fue usarlo para el análisis de los cuadros en el museo. Es decir, si un cuadro tenía muy pocas visitas, se movía a una sala o más apartada o más al fondo, y todos los que tenían más visitas se movían hacia adelante. Lo que hacen con esto también es ganar audiencia. Pero la parte más importante es la que implica una creación artística. Aquí hay dos ejemplos. El primero
Está creado a partir de 100.000 fotos subidas a Instagram en la ciudad de Los Ángeles en 2013. El cuadro se llama Cities y fue creado, las fotos, cada foto se pone de 16 a 16 píxeles, o sea, 16 por 16 píxeles, y se ordenan en forma de brillo y color. Entonces, lo que trata de hacer la imagen es analizar el comportamiento cultural en cierta ciudad en un momento concreto. Y la segunda foto es una obra creada por una mujer japonesa que se llama Dandelion Mirror, o diente de león, o sea, el espejo del diente de león, que lo que hace es que funciona mediante unos sensores que no necesitan contacto. Y de lo que trata esta obra es que cuando quien la está mirando sonríe, florece un diente de león. Si la sonrisa disminuye, el diente empieza a cerrarse. Y cuando la persona ya no sonríe nada, se convierte en un capullo y la obra acaba. Todas estas obras pertenecen a una colección llamada Big Data Goes Art y fue expuesta en Waldorf, en Alemania, y consta de varias obras más que son artistas que quieren dirigir el arte a una visión futura a través del Big Data. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Mañana más. Mañana seguiremos.